Bueno, vamos a presentar ahora al último de los panelistas, al doctor José Manuel Zavala Cepeda, quien es doctor en antropología por la Universidad de la Sorbonne, Nouvelle Paris III. Se desempeña como profesor de la Universidad de Chile y miembro de equipos internacionales de investigación en Chile, España y Estados Unidos. Ha sido profesor en distintas universidades de Chile y del extranjero, especializado en los estudios de las relaciones entre sociedades coloniales y pueblos indígenas, en particular el pueblo mapuche. Actualmente dirige un proyecto interdisciplinario sobre los lavaderos de oro de la Araucanía del siglo XVI y su impacto en la sociedad mapuche. Ha publicado numerosos libros, capítulos de libros y artículos científicos en el ámbito nacional e internacional, tanto de manera individual y en coautoría. Doctor Zavala Cepeda, adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todas y a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación a Tefron, ¿no? A la profesora Tamagnini, al profesor Ormedo y a Graciana Pérez, la oportunidad de participar en este panel. Siempre es grato encontrarse a nivel internacional y latinoamericano, y por otra parte eso también me obliga o nos obliga a salir un poquito de lo que estamos y repensar o bien reflexionar sobre temas que son comunes y que a la vez permiten hacer cierta síntesis. Bueno, también agradecer la oportunidad, porque el público realmente es distinguido. Yo no sé si en situaciones físicas podríamos reunir tantas personalidades distinguidas y bueno, esperamos estar a la altura. Siempre hablar en último término, quizá uno va a repetir ciertas cosas, pero en esta ocasión yo voy a preferir leer algo que escribí en esta oportunidad para manejar bien el tiempo, ¿ya? Bueno, voy a tratar de compartir pantalla. Presentar ahora, ¿no? Sí, presentar ahora. Una ventana. Pero tengo que ir a abrir el documento primero. A ver, compartir. Aprovechamos para comentarles que están participando de este panel personalidades de diferentes países de Latinoamérica y de otros continentes, de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Uruguay, de México, de Perú, de Estados Unidos, de Francia. La verdad que un gusto que esta comunidad internacional tenga este espacio. No sé si funciona la presentación. Ahí lo está presentando, doctor. Sí, va. Ya. Tiene que tomar el recaudo que el documento que va a presentar esté abierto, para que una vez que pone presentar pantalla pueda acceder. Sí, ahora sí. Bien, se ve, ¿no? Ahí está presentando. Bueno, la fotografía es mejor que mi cara. Entonces, para responder a las preguntas, las tres preguntas que nos hicieron, voy a leer las siguientes páginas. Pensar las fuentes relativas a procesos de frontera con sociedades indígenas es pensar las fronteras indígenas. ¿Qué entendemos por fronteras indígenas? De manera muy simple, podemos decir que las fronteras indígenas son espacios de contacto, ¿no? Interacción, separación entre
obviamente un mundo indígena y otro que no lo es. Y este otro mundo es generalmente aquel del cual somos en gran parte herederos nosotros, ¿no? Los investigadores. Por lo que estas fronteras geográficas y políticas son también fronteras culturales. Si aterrizamos esta definición a la historia americana, tendremos que admitir que las fronteras indígenas nacen originalmente del proceso de expansión colonial europeo, que luego se transforma, con las independencias americanas, en procesos nacionales de ocupación de territorios, de sociedades originarias, que mayoritariamente concluyen a fines del siglo XIX y los más tardíos en las primeras décadas del siglo XX. Cuando no con el aniquilamiento, a lo menos con una reducción brutal de los territorios y la autonomía política de dichas sociedades. Solo existen fronteras indígenas cuando existe un alter que ocupa un territorio con un cierto grado de autonomía política. Entonces, pensar las fuentes ligadas a este tipo de frontera es pensar la producción de información sobre estos procesos coloniales. Y la primera pregunta que cabría hacerse, ¿quién escribe? ¿Sobre qué y cómo? En este sentido, y no diré nada que ustedes ya no sepan, es evidente que la casi totalidad de las fuentes escritas sobre fronteras indígenas son producto de una de las dos partes que liga o separa esta frontera. La parte conquistadora, es decir, aquella que quiere hacer avanzar la frontera sobre su alter. Por lo tanto, son testimonios generalmente exteriores a la sociedad indígena. Esto no quiere decir que por su calidad de observación desde fuera sean falsos y no exista multiplicidad de voces en su interior. Al contrario, siempre se encontrará en ellas informaciones objetivables y voces disidentes. Entonces, pensar las fuentes sobre fronteras indígenas es pensar cómo podemos hacer para superar esta gran limitante, el hecho que contemos casi exclusivamente con la versión de los vencedores y muy poco con la de los vencidos. Respecto a la segunda pregunta, ¿qué metodologías resultan más apropiadas para el tratamiento de la fuente? Voy a señalar dos aspectos, ¿no? Uno que tiene que ver, y con esto no voy a decir nada nuevo para la mayor parte de los auditores, ¿no? La lectura crítica y etnográfica de la fuente, y en segundo lugar la importancia de la interdisciplina. En relación al primer punto, la lectura crítica y etnográfica de la fuente, todos sabemos, ¿no es cierto?, que las fuentes no son un reflejo de la realidad, son interpretaciones de la realidad, que están culturales e ideológicamente condicionadas. Por lo tanto, siempre conviene mantener la vigilancia epistemológica y una actitud crítica frente a ellas. Con todas sus limitaciones, los testimonios históricos nos informan sobre algo, incluso más allá de las intenciones, de la censura y de los no dichos de los autores. De allí la importancia de leer entre líneas, de buscar en los detalles y en los rincones de los textos, de hacer aflorar las voces ocultas que pudieron filtrarse en los documentos. Es decir, tratar de etnografiar la fuente en la perspectiva de una descripción densa, como lo plantea Clifford Geertz. En segundo término, respecto a la interdisciplina, que se trata de ir más allá de las fuentes escritas, podemos decir que una cuestión fundamental, en vista de las limitantes metodológicas del acercamiento histórico a las fronteras indígenas, es la necesidad de acudir a otras disciplinas. Y esto puede seguir dos vías. O bien, el historiador o la historiadora trata de incorporar datos y aplicar metodologías propias de otra disciplina, o bien trabaja colaborativamente con investigadores de otras disciplinas que le aportan y le complementan en este sentido. ¿Qué disciplina? Bueno, desde nuestra experiencia de trabajo vamos a señalar principalmente dos. Por una parte la lingüística y por otra parte la arqueología. La lingüística, a partir de nuestra experiencia, podemos mencionarla en su sentido más amplio, ¿no? Podría ser etnolingüística, sociolingüística, lingüística comparada,
traductología, porque el estudio de las lenguas en contexto de fronteras, indígenas o no, es muy importante el estudio de las lenguas, puesto que una frontera es por definición un problema comunicativo. El alter fronterizo puede ser un amigo o un enemigo, pero en ambos casos tendremos que buscar la manera de comunicarnos con él. Las relaciones fronterizas son relaciones lingüísticas y generalmente interlingüísticas, puesto que ponen en juego dos o más lenguas y por lo tanto plantean la cuestión de la interpretación y de la mediación entre lenguas. También es relevante aquel ámbito donde la lingüística se cruza con la geografía. Me refiero en particular a la toponimia, y las fuentes históricas contienen este tipo de datos, como lo contienen igualmente las cartografías antiguas y también las actuales. Porque las personas mueren, las lenguas desaparecen, pero los nombres de los lugares quedan. De ahí la importancia del trabajo de campo en el estudio de las fronteras indígenas, pues los paisajes hablan y los condicionamientos geográficos a los que se enfrentan las sociedades a través de los siglos son, en su gran mayoría, los mismos. La toponimia local, aquella que se ha mantenido entre los habitantes de los lugares, a veces conserva términos que se han perdido en los registros oficiales. Por otra parte, la antroponimia o onomástica es otro ámbito de la lingüística, esta vez más bien cruzado con la antropología, que puede ser de interés en el estudio de las fronteras indígenas. Los registros onomásticos se encuentran en las fuentes históricas, pero igualmente en los descendientes de quienes vivieron esos procesos. Cómo se llaman las personas puede ser revelador de cómo una sociedad entiende la filiación, la herencia, la alianza, la adopción, las jerarquías sociales y su relación con el mundo natural y sobrenatural. Sobre lo anterior, podemos citar el ejemplo del actual proyecto interdisciplinario que estamos desarrollando sobre los lavaderos de oro de la Araucanía del siglo XVI, en conjunto, ¿no es cierto?, con los arqueólogos Tom Dillehey y Francisco Javier Medianero y la traductóloga Gertrudis Payas. En este caso, aquí la toponimia y la antroponimia han resultado vitales. Respecto a la toponimia, cuando hablamos de lavaderos de oro estamos haciendo alusión a yacimientos auríferos que tienen una permanencia geológica importante, donde se encuentra oro hoy en día u oro en el pasado. Y la geología nos puede proporcionar con cierta exactitud la composición mineralógica de un determinado lugar. Siendo el oro reconocible en forma natural, lo que se denomina oro nativo, es lógico que los lugares de gran abundancia porten esa marca en su designación. De ese modo, durante el trabajo de campo, el proyecto mencionado, pudimos observar que allí donde la documentación histórica y los registros geológicos señalan la existencia de placer aurífero, casi siempre se encuentran señalados esto en la toponimia local. En este caso aparece generalmente el término mapudungún milla, ¿no es cierto?, que significa oro. Por otra parte, milla, el término milla, no solo se encuentra en la toponimia, sino también en la onomástica mapuche, desde el siglo XVI hasta la actualidad, lo cual es indicativo, como bien lo ha señalado nuestra colega Gertrudis Payas, del valor cultural y simbólico de este metal. Aunque aparentemente pareciera que el oro no despertó el interés de la sociedad mapuche, y por lo tanto esto parece como contradictorio y nos obliga a indagar más al respecto. Volviendo a la toponimia, nos hemos encontrado que en algunos lugares de antiguos lavaderos de oro aparece no solamente el término milla del mapudungún, sino que en otras ocasiones el término quechua para oro, para veta de oro, que es coya, ¿no? Coya, además de hacer referencia a una mujer de la élite, también hace referencia a una veta de mineral precioso, generalmente de oro o de plata. Y por lo tanto,
Pero también en algunos casos hemos encontrado combinados los dos términos, colla y milla, dentro del área mapuche. Y por lo tanto esto nos pone frente al interrogante saber cómo viajan ciertas palabras más allá de sus áreas lingüísticas reconocidas, y en este caso específico nos plantea la interrogante del límite austral de la expansión inca y su colonización minera. En segundo lugar, en otro lugar, referido a la arqueología, al aporte de la arqueología para el trabajo historiográfico o etnohistórico, podemos decir que reconocer, analizar y imaginar el paisaje, las construcciones y los objetos asociados a la frontera indígena es vital para superar las limitantes de la fuente escrita. En este sentido, lo más simple, creo, es argumentar a través de un ejemplo, ¿no? Y este va a ser respecto a las investigaciones que hemos llevado a cabo, también con un equipo interdisciplinario, sobre los parlamentos hispano-mapuche. Equipo en que igualmente participó el profesor Tom Dilegey y la profesora Gertrudis Paya. Ahora bien, el trabajo arqueológico nos ha permitido en gran parte complementar y confirmar información que aparece en la documentación histórica. En primer lugar, para identificar los sitios donde se realizaron estos encuentros diplomáticos, ¿no es cierto?, estos tratados, se pudo contar con la toponimia que la Araucanía posee una gran continuidad histórica, debido a lo tardío de los procesos de colonización chilena y al menor crecimiento urbano. De este modo, hubo una coincidencia de mediana a alta entre la toponimia y las características del paisaje actual y los referentes geográficos y toponímicos que entregan las fuentes históricas y cartográficas. Por otra parte, las excavaciones arqueológicas en los sitios preidentificados en base a las indicaciones de fuente y al trabajo de campo, que consistió en recorrido de superficie y en información etnográfica, dieron datos que complementan, ¿no es cierto?, ratifican o se adicionan al análisis etnohistórico. Principalmente, yo diría, tres tipos de datos. En primer lugar, que los sitios, y aquí se me había olvidado pasar, esto es un poquito respecto a los lavaderos de oro, la investigación actual sobre los lavaderos de oro, y se refiere a los parlamentos identificados entre fines del siglo XVI y principios del siglo XIX y sus localizaciones geográficas. Acá está más preciso, o sea, hay un zoom. Entonces, primero que los sitios de los parlamentos son generalmente sitios históricos, es decir, corresponden a una cronología de algunos siglos y no son sitios propiamente prehispánicos, y no presenta una ocupación previa, prehispánica. Las capas de ocupación son poco profundas, ¿ya? Creo que por acá hay algunas imágenes, acá hay un pozo, este lugar es el del Parlamento de Quilín, ¿no? A lo más la capa cultural llega a 10, 20 o 15 centímetros. Ahora bien, ¿cómo se interpreta esto? Se interpreta en el sentido que serían producto de que estos sitios de parlamento son producto de las nuevas dinámicas creadas por la irrupción europea. O sea, son sitios que se generan a partir de la presencia europea. En segundo lugar, los sitios, en segundo lugar, se trata de sitios específicos de parlamento, es decir, son sitios políticos, sin otra función, ¿no? No están estrechamente ligados a emplazamientos de otro tipo, como pueden ser sitios habitacionales, cementerios, talleres o lugares rituales. ¿Ya? Vamos a poner otra imagen por acá. Acá hay una serie de un acercamiento más a diferentes sitios de parlamento. Esto se puede interpretar entonces como que en su elección se busca una cierta neutralidad político-territorial, puesto que al ser sitios de encuentro
intraétnico entre diversas comunidades mapuche y al mismo tiempo interétnico entre mapuche y huinca, se busca que no estén políticamente asociados a un grupo en específico, que no interfieran en otro tipo de actividad y que den garantía de accesibilidad y de seguridad a los diversos participantes. En tercer lugar, el material cerámico encontrado en los sitios de parlamento es heterogéneo, ¿ya? Tanto en su estilo como en sus materias primas. En uno o dos sitios se encuentran restos de loza española, particularmente en Lonquilmo, ¿ya? Y algunas manos de molero o piezas líticas. Esto puede ser significativo y coincidente con la documentación histórica, con el hecho que cada grupo llevó sus propios utensilios para comer, para beber o para hacer ceremonia, lo que explica la diversidad de materiales y lo utilitario de los mismos, que una vez usados se fraccionaron intencionalmente o no. Los participantes en los parlamentos, que en los más grandes podrían superar 4.000 personas, provenían de diferentes territorios y distancias que podían alcanzar más de 500 kilómetros. Entonces, lo que vemos en estos diferentes aportes que nos hace la arqueología es que particularmente los parlamentos son eventos específicos producidos por las dinámicas interétnicas, en particular hispano-indígenas. Bien, reseñando los problemas de forma sumaria que uno ha podido afrontar en los recorridos por los archivos y los documentos, podríamos decir lo siguiente. Una primera dificultad, y esto yo creo que es interesante en este foro, es la discrepancia en las descripciones, en las terminologías, en las designaciones y en las clasificaciones en función de los puntos de observación. Es decir, los diversos frentes desde los cuales se genera la fuente sobre un mismo alter ego. Por ejemplo, desde los frentes Atlántico, Pacífico, para el gran espacio de dinámicas culturales indígenas de la Araucanía, de los Andes, la Pampa, la Patagonia. Es decir, desde el ángulo donde esté uno mirando los eventos, los va a ver con un prisma diferente. Un segundo problema que está relacionado con lo anterior y que yo creo que ya lo hemos mencionado, es la dificultad o imposibilidad de identificar los criterios en base a los cuales en las fuentes se clasifican los grupos y pueblos, particularmente las inconsistencias y discrepancias entre los etnónimos o gentilicios, ¿no? Este es un problema en que se enfrenta cualquier historiador. Y otras cuestiones más generales también es la diferencia, ¿no es cierto?, existente entre las fuentes más narrativas, como las crónicas, por ejemplo, y las fuentes más administrativas, ¿no? Y que nos hablan de aspectos que a veces no pueden ser bien combinados. Y finalmente, podríamos decir que la dificultad del trabajo interdisciplinario y colaborativo, siempre es más difícil trabajar entre varios, ¿no? Y particularmente desde diferentes perspectivas, con diferentes métodos y con diferentes lenguajes, ¿no? Por ejemplo, particularmente la arqueología, ¿no es cierto?, tiene una entrada territorial al análisis, ¿ah?, en primer término, y desde la historia una más bien temporal y cronológica. Bueno, y eso sería mi exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Zavala Cepeda. Agradecemos a todos los panelistas que han sido muy respetuosos del tiempo asignado.